a depender del número de contagios de los próximos días y por eso vamos a conversar con Danilo Salazar Oré. Él es el nuevo presidente de la Federación Médica Peruana, neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. Doctor Salazar, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, Carlos. Buenos días. Mabel, estamos acá para poder responder a las inquietudes que ustedes tienen y bueno, muchas gracias por esta apertura a nuestra Federación Médica. Preocupados por la tercera ola, nos preguntábamos si es que los hospitales están preparados para recibir a la cantidad de personas contagiadas que lleguen a un nivel de infección que requieran hospitalizarse, es decir, ¿hay suficiente personal especializado? Porque en la segunda ola lo que vimos era que no, y tuvieron que contratar, ¿no?, a médicos, a personal médico, y entendemos que ese personal ya no se encuentra laborando para el sistema de salud. Definitivamente no ha crecido más los hospitales y el personal de salud no salen de la noche a la mañana. Médicos especialistas salen cada 4 o 5 años, o sea, eso no es tan fácil obtener especialistas. Simplemente decirle que desde la pandemia, desde que comenzó la pandemia hasta este momento se ha incrementado un promedio de 1.800 especialistas médicos. Enfermeras especialistas se ha incrementado en un promedio de más o menos 1.000 nada más. Claro que en general sí se ha incrementado mucho más médicos generales, pero médicos especialistas en sí se han incrementado poco. No creo que pase de los 1.800 médicos aproximadamente de especialistas que se han incrementado durante la pandemia. ¿Y esa cifra es suficiente como para atender a pacientes que ingresan por COVID-19? En este momento como estamos, sí, pero si la ola comienza a crecer, si la ola comienza a incrementarse, vamos a pasar lo mismo como estábamos con la segunda ola o con la primera ola. Va a haber déficit de médicos especialistas, 10 días más, muchos de ellos se pueden enfermar. Ya sabemos que el Omicron fácilmente pasa nuestra inmunidad por más que estemos vacunados o por más que ya tuvimos, hay una infección, por todo eso pasa el Omicron. Entonces definitivamente en algún momento va a faltar médicos especialistas, va a faltar médicos generales, va a faltar enfermeras, es decir, va a faltar todo el personal de salud. Esperamos, por eso nosotros, y doy fuerza, llamo a la población en general, por favor, a vacunarse. El mejor arma que tenemos nosotros es la prevención, y para la prevención lo mejor es la vacuna. La vacuna debemos hacerlo todos ya. Gracias a Dios hay cosas que hay que reconocer, hay cosas que hay que felicitar, hay cosas que hay que aplaudir. Estamos en un poquito más del 80% de cobertura y eso es bueno. Pero si esto se haga más, totalmente mejor, de acuerdo. Claro, doctor Salazar Oré, yo le ruego que nos espere unos instantes, es el momento de los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación con usted, presidente de la Federación Médica Peruana. Vamos a ampliación de noticias, 8:48 de la mañana, Mabel Huerta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Conversamos con el doctor Danilo Salazar Oré, nuevo presidente de la Federación Médica Peruana. Él es además neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. Doctor Salazar, ¿cuál es la evaluación que hace usted hasta el momento de las medidas dictadas por el Ejecutivo como forma de prevenir la COVID-19? Algunas de ellas han sido muy polémicas, ¿no?, y que tienen que ver, por ejemplo, con la restricción de acceso a determinados espacios públicos, espacios al aire libre, cuando se sabe justamente que el nivel de contagios o la posibilidad de contagios en aire libre es muy reducida. ¿Cuál es su evaluación? ¿Cuáles son las medidas que usted respalda o que usted cambiaría o actualizaría? El respaldo es la vacunación, definitivamente. Cuando estamos en espacios cerrados, mascarillas, distanciamiento social, pero cuando estamos en un espacio abierto, creo que el contagio es bien poco, casi imposible. Por lo tanto, yo sí no estoy de acuerdo de que se cierren las playas, o de lo que se cerró las playas. No estoy de acuerdo que se cierren las piscinas si los aforos son adecuados. Ya sabemos que el virus en el agua de mar no vive. El virus se va a desactivar. También sabemos que el virus, cuando el agua tiene cloro, como es en las piscinas, ese virus no va.
Lo que sí puede estar en los ríos, en la laguna, donde es el agua dulce, ¿no? Pero en sitios tratados, el virus no va. Entonces, si en la piscina hay un aforo adecuado, creo que se puede permitir estar en las piscinas. Y en el mar, pues, eso es totalmente abierto, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que sí no estaba de acuerdo con el cierre. Por ejemplo, claro, una de las medidas... los aforos correspondientes. Por ejemplo, una de las medidas, ya que estamos en este año esperando el retorno a la presencialidad, es, por ejemplo, y quiero pedirle su opinión también, si es que está de acuerdo con que los alumnos, por ejemplo, permanezcan 4 horas nada más en clases presenciales. ¿Se justifica esa medida? No lo justifico esa medida. Porque cada colegio, institución educativa, tiene que evaluar sus espacios. Si ellos tienen espacios más o menos grandes, más o menos ventilados, eso puede ser 4, 6, 8 horas, ¿no? Pero si es un colegio que no cumple con las medidas necesarias, puede ser 4 horas. Pero no solamente es el ambiente abierto. Hay que reconocer que antes de la pandemia, muchos colegios no tenían agua, muchos colegios no tenían desagües, etcétera. Entonces, no solamente es distanciamiento, sino también lavarse la mano. Y si nosotros decimos lávese la mano, y los colegios no cuentan con eso, también estamos mal. O sea, no solamente es decir si van 4, 6, 8 horas. O sea, eso tiene que ser de acuerdo a los colegios cómo están en este momento. Y eso tiene que ser la evaluación específica por cada colegio. Sí, usted ha puesto siempre énfasis en el tema de la falta de especialistas a nivel nacional, pero el problema es mucho más grave cuando ve algunas regiones en donde hay una cantidad minúscula de especialistas intensivistas, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer para evitar que todo el mundo cuente con los hospitales grandes y sigamos descuidando el primer contacto con postas médicas o con hospitales pequeños y regionales? Lo primero es fortalecer el primer nivel de atención, que es el cerco, se puede decir, para que todos los pacientes no lleguen a los hospitales y no saturen los hospitales. Entonces, el cerco debe ser el primer nivel de atención. Lamentablemente, por años hemos escuchado este famoso dicho, fortalecimiento del primer nivel de atención, pero nunca se ha llevado a cabo. Y esperamos que ahora sí se dé eso, el fortalecimiento del primer nivel de atención. ¿Qué pasa ahora con los hospitales? Los hospitales, los especialistas, no nos damos abastos. Hay muy pocos especialistas. El estudio del 2015, creo, decía que falta un promedio de 15.000 especialistas en el Perú. Porque la Organización Mundial de la Salud dice bien claro que debe haber 23 médicos por cada 10.000 habitantes. Nosotros tenemos en las regiones como es Puno, o como es Arequipa, o como es la selva, estamos en 6, en 7. O sea, muy lejos de lo que la OMS dice. Por lo tanto, se necesita mayor cantidad de médicos. Entonces, ¿qué pasa en estos hospitales alejados? Que muchas veces vamos a tener, hay un hospital MINSA, hay un hospital de salud, pero hay un solo especialista. Y en este momento nosotros estamos proponiendo que, por favor, de una vez por todas, se dé la doble percepción. Es decir, un médico que trabaje en el MINSA puede trabajar también en salud. Pero por la Constitución Política del Estado no se puede hacer, porque la doble percepción está penado. Entonces nosotros ya hemos presentado un proyecto de ley, otro proyecto de ley, pero todavía no se aprueba eso. Lo que pedimos es que de una vez por todas se apruebe la doble percepción, por lo menos mientras dura este estado de emergencia. La doble percepción es importantísimo, porque de lo contrario vamos a tener hospitales que no cuentan con los especialistas que realmente lo requieren. Eso en cuanto a los especialistas, pero yo quisiera continuar con la pregunta que previamente había hecho Fernando, que tiene que ver con el primer nivel de atención, con las postas médicas que solucionan en un gran porcentaje las dolencias de la población. Inclusive ahí también se pueden hacer tratamientos de la COVID-19 a personas que presentan síntomas leves. Y una de las promesas del actual gobierno era precisamente eso, fortalecer el primer nivel de atención. ¿Eso ha sucedido? Me imagino que irá lenta la cosa. Cuéntenos usted, por favor. Hasta el momento no se está dando ese fortalecimiento del primer nivel de atención. Lo que queremos es que se dé
algún incentivo más para que el colega médico, no solamente médico, el personal de salud, vaya al primer nivel de atención. Eso es importante eso. Luego de eso, los hospitales o los establecimientos de salud tienen que tener todo lo necesario, porque no solamente es sentarse ahí, sino tienen que tener agua, luz, desagüe, un buen consultorio ventilado y todo, ya sabe, porque el estudio que salió hace 3 años atrás, por ejemplo, decía que el 70% de los establecimientos del primer nivel de atención no tenían ni agua ni luz. Y eso prácticamente no ha cambiado. Entonces, lo que queremos es que se mejore en todo aspecto el primer nivel de atención. ¿Para qué? Para que eso sirva como un cerco para atender al 80% de los pacientes con COVID, que son los pacientes leves. Ellos deben de atenderse en el primer nivel de atención y no saturar los hospitales como en este momento pasa. Doctor Salazar, ¿y usted considera que se ha mejorado en el tema de abastecimiento de oxígeno en los centros hospitalarios del país? Porque ese fue un tema sumamente crítico en el peor momento de la segunda ola. En los establecimientos de salud pequeños, en los centros de salud, en las postas, prácticamente no se está dando nada, y no hay oxígeno en este momento ahí. Lo que sí se ha puesto énfasis es en los hospitales grandes, donde tenemos ventiladores mecánicos, etcétera, pero en el primer nivel de atención no. En el primer nivel de atención no. Y yo invoco a las autoridades ahora que por favor ponga mayor énfasis en el primer nivel de atención, dotándole de todo. Y dentro de eso, el oxígeno, que es lo que nos salva prácticamente. El oxígeno es lo que nos salva en estos momentos críticos que tenemos la pandemia. Ya está totalmente demostrado. Darle el oxígeno tempranamente, mientras la saturación no cae en menos de 89, 88, ese paciente sale. Pero si ese paciente le comenzamos a dar el oxígeno cuando ya está saturando 70 y tantos, 80, ese paciente prácticamente ya no lo vamos a recuperar. ¿Y usted considera que se está realizando a nivel de la estrategia de salud el número de exámenes o análisis respectivos PCR necesarios, adecuados para enfrentar esta pandemia? ¿O hay que mejorar también ese aspecto de parte del Ministerio de Salud? Yo creo que debemos mejorar eso, ¿no? Sí se está dando, hay que reconocerlo, sí se está dando, pero creo que se debe mejorar porque yo no creo que solamente tengamos 300 y tantos casos de Omicron, ¿no? Debe ser muchísimo más. Entonces, y eso sucede en todo el mundo, por si acaso, o sea que hay muchos pacientes con esta variante que en este momento pues pasan desapercibidos, ¿no? Entonces no se hacen los exámenes correspondientes, pero en otros países vemos cómo el Omicron se dispara. Yo creo que aquí estamos en una cifra mucho más alta, pero no se está demostrando porque no tenemos cómo hacerlo, ¿no? O nuestros pacientes no están llegando a los establecimientos como pues corresponde. Doctor Salazar Oré, usted ha insistido en la importancia del cerco epidemiológico que ofrecen los hospitales de primer contacto y ha pedido que se ofrezca un incentivo a los médicos para que ellos puedan ir a trabajar ahí. ¿En qué consistiría este incentivo? Uno, que se cumpla lo que está escrito en la norma. Por ejemplo, había bonos para los médicos, para el personal de salud que vaya a zonas de emergencia, como el BRAE, por ejemplo. Había bonos para los médicos que trabajan en frontera, pero muchas veces los gobiernos regionales no se los entregan. Muchas veces los gobiernos regionales se los queda con eso. Por eso nosotros estamos insistiendo siempre que salga de una vez por todas el reglamento de la rectoría del MINSA en las regiones. Porque los gobiernos regionales son pequeños feudos y los feudos hacen muchas veces lo que ellos quieren hacer. Entonces no cumple con lo que dice la norma, y bien claro dice la norma. Hay un bono especial para todos aquellos trabajadores de salud que van a determinadas áreas alejadas o áreas en zona de emergencia como es el BRAE. De acuerdo, muchas gracias. Tomamos nota por lo que nos ha dicho usted que no existe un reglamento sobre la gestión de las regiones por parte de MINSA. Nos está afirmando algo que es grave. No hay un reglamento sobre eso y por eso las autoridades regionales se sienten señores feudales que hacen lo que quieren y desconocen la ley. Tomamos nota de lo que nos ha dicho que es bastante grave. Hay una ley. Sí. Fernando, sí. Hay una ley que se aprobó en 2018, en diciembre de 2018, donde se daba justamente el papel de la rectoría del MINSA en las regiones, porque los gobiernos regionales, cuando les llega la plata, ellos
no lo hacen, no lo usan en lo que realmente corresponde. Bueno. Entonces, sale la ley, pero esa ley hasta este momento no se ha reglamentado. Eso. Y una parte fundamental no se ha reglamentado en el tema de lo que es fiscalización. O sea, no se ha fiscalizado, o sea, bueno, y tampoco en el tema de las, graves. Tomamos nota de las sanciones a aquellas autoridades que no cumplen. Se le debe sancionar a ese director regional de salud. Muchísimas gracias, doctor Salazar Oré. Recuerdo que usted es el nuevo presidente de la Federación Médica Peruana. Que tenga un feliz año 22. Vamos a... Gracias y buenos días. Son las 9.